Daniel Matamala presenta Lo que importa. En el episodio de hoy, un pueblo al sur de Estados Unidos. Conversamos con la experta en crimen organizado y académica de la USACH, Lucía Damert, y con el ex embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri. Lo que importa es presentado por Arauco, renovables para una vida mejor. América Latina vive horas de máxima tensión y como tantas veces en nuestra historia, las decisiones sobre el futuro vuelven a tomarse desde Washington. Con su escalada de agresividad y su política de fuerza bruta sin escrúpulos, Donald Trump está echando hacia atrás el reloj de la historia para revivir la época en que Estados Unidos veía a América Latina como su predio privado y nuestro continente era descrito como un pueblo al sur de Estados Unidos. Los eventos en estas horas se precipitan. Donald Trump sigue agudizando su gallito sobre Nicolás Maduro, en una escalada que parece cada vez más cerca de un ataque militar. Trump dio a Maduro un ultimátum que venció el viernes pasado para dejar el poder, y en las últimas horas anunció el cierre del espacio aéreo de Venezuela, la última de una serie de acciones políticas y militares disfrazadas con la excusa de una lucha contra el narcotráfico. Sí, esa es solamente una excusa y vamos a explicar por qué. Estados Unidos asegura que Maduro es el líder de un estado narcoterrorista y que encabeza un supuesto cartel de los soles, al que incluye en su lista de organizaciones terroristas extranjeras. Por la cabeza de Maduro ofrece una recompensa de $50 millones, como en el Far West. Mientras mantiene un gigantesco despliegue militar en el Caribe y en el Pacífico Oriental, donde ha atacado a 21 embarcaciones y ha asesinado a 83 personas. Estados Unidos dice que son narcolanchas, pero no se molesta en entregar ninguna evidencia, presentar pruebas, ni explicar cuál es la justificación para esos asesinatos en el mar que violan cualquier norma del derecho internacional. Y en los últimos días han surgido detalles escalofriantes. Según el Washington Post, en el primer ataque contra una embarcación con 11 tripulantes, 2 de ellos sobrevivieron, se aferraron a los restos de la lancha. Entonces el secretario de Defensa en persona, Pete Hegseth, un ex comentarista de Fox News con problemas de alcoholismo, dio la orden de asesinar a esos 2 sobrevivientes. La Casa Blanca confirmó los hechos, aunque señaló que la orden vino del jefe del Comando de Operaciones Especiales. Según la propia vocera de la Casa Blanca, el asesinato de esos sobrevivientes fue justificado por defensa propia. Claro, 2 náufragos aferrados a los restos de una lancha suponían un peligro mortal para la marina más poderosa del mundo. La verdad aquí es evidente. Trump quiere dar señales de fuerza bruta a sus bases, que celebran, como si fuera un videojuego, las imágenes de su marina disparando y destruyendo embarcaciones en medio del océano. Matarlos a todos da esa señal de cowboy. Los sobrevivientes, en cambio, serían un problema. Si estas personas llegan a un tribunal, podrían hablar, defenderse y cuestionar la versión oficial de los hechos. Mejor matarlos a sangre fría. ¿Qué más da? Un crimen más, un par de muertos más, hundidos en el mar. Si realmente el objetivo fuera parar el tráfico de drogas, Estados Unidos podría usar esa fuerza abrumadora para parar esas naves, detener a los tripulantes, interrogarlos, recoger evidencia y desarticular así a las redes y sus jefes. Nada de eso se hace. En cambio, se amenaza con ataques sobre territorios de otros países violando su soberanía. Lo acaba de hacer Trump también en el caso de Colombia. Y la mano imperial también interviene en Honduras. Allí Trump llamó abiertamente a votar por el candidato derechista radical Tito Afura. Si Afura gana, lo apoyaremos firmemente. Si no gana, Estados Unidos no malgastará su dinero, dijo Trump horas antes de la votación. Una amenaza explícita para un país pequeño y pobre que depende de la economía norteamericana. Hasta ahora el escrutinio marca un virtual empate entre Afura y otro candidato de derecha más moderado, lo que ha llevado a Trump a intervenir nuevamente. Ahora acusa, sin ninguna prueba como siempre, un fraude electoral contra su candidato y amenaza nuevamente con graves consecuencias si los resultados del conteo de votos no son los que él determine. Se está volviendo una constante. Trump ya intervino con éxito en las elecciones de Argentina con su promesa de inyectar $20.000 millones si ganaba el partido de Javier Milei.
y sus amenazas de dejar caer a la economía argentina si era derrotado en las legislativas. Ahora está probando la misma jugada en Honduras e hizo todavía algo más. Horas antes de las elecciones en Honduras, Trump indultó al expresidente de ese país, Juan Orlando Hernández, aliado del candidato de Trump, y condenado por un tribunal de Estados Unidos a 45 años de cárcel por poner su estado al servicio de carteles para traficar al menos 400 toneladas de droga hacia Estados Unidos. Miremos el panorama. Por un lado, Trump amenaza con intervenir militarmente en otros países con la excusa de supuestamente combatir el narcotráfico. Por el otro lado, indulta a un expresidente condenado, esta vez con pruebas y con evidencia, como narco, a la vez que se asegura de que el candidato de ese narcotraficante se quede con el poder en Honduras, allanando así el camino para volver a convertirlo en un narcoestado que lleve droga a Estados Unidos. El indulto a Hernández es la mejor prueba de que estos ataques en el Caribe y esta supuesta guerra contra el narco no tienen nada que ver con combatir el tráfico de drogas. Es solo una cortina de humo para avanzar sus planes imperiales sobre América Latina, interviniendo en elecciones y poniendo y sacando líderes de los países a su antojo. Estamos ante el ensayo de un nuevo modo de intervención estadounidense en Latinoamérica, donde asuntos como la soberanía de los países, el respeto a la autodeterminación de los pueblos o al derecho internacional no tienen la más mínima importancia, que pretende que, más que nunca, seamos apenas un pueblo al sur de Estados Unidos. Aquí comienza una nueva edición de Lo que Importa. Para Arauco, transformar la madera es un trabajo, pero transformar el mundo es lo que importa. Lo bueno de ser renovables es conservar el presente para construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor. Estamos junto a Lucía Damert, experta en crimen organizado en América Latina, para conversar más sobre este tema. Lucía, gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti por la invitación. ¿Qué entiendes de lo que está haciendo Estados Unidos en estos días en América Latina? ¿Cuál es el objetivo? Mira, yo creo que Estados Unidos tiene objetivos en varios niveles, ¿no? El nivel interno, Donald Trump necesita sacar la situación de crisis económica que hay, las dudas e incertidumbres de toda una ciudadanía grande, y probablemente pone entonces el tema de las drogas, que es un tema principal, digamos, mal enfocado, porque el problema de ellos es el fentanilo, además de la cocaína, e instala, digamos, un tema que permite lidiar con el problema interno y opacarlo. En el área más regional, si tú quieres, lo que hace es establece un claro contrincante en Venezuela, va y viene con sugerencias de decisiones de política que nadie sabe si las va a tomar o no. Juega un poco una negociación que es una negociación un poco con chicle, ¿no? Porque te dice, bueno, decidan, te saco o no te saco, veo, te bombardeo o no te bombardeo. Pero en tercer lugar, yo creo que él redefine toda la estrategia de lo que significa la guerra contra el terrorismo en el mundo, ¿cierto? Porque definitivamente hay una violación del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario. Lo que ha pasado con esta última barcaza o bote que bombardearon y que parece que quedaron 2 personas vivas y lo volvieron a bombardear. Ya estamos en la discusión en Estados Unidos mismo si esto es un hecho de guerra, es un crimen de guerra o es un homicidio. Entonces lo que tú ves ahí es una redefinición en ese nivel de lo que significa, digamos, la mirada de una de las potencias principales del mundo, probablemente la más dura o la más fuerte en términos de defensa de lo que significa la guerra. Pero Trump en la práctica lo que está mostrando es que él puede hacer lo que quiere. O sea, puede violar todas las normas de derecho internacional, puede atacar y asesinar a personas sin darles ninguna explicación, puede intervenir en elecciones de otros países, puede amenazar con invadir otro país. O sea, da la impresión de que estuviera testeando los límites y hasta ahora la respuesta, lamentablemente, es que no tiene ningún límite al parecer. Sí, además son límites sin sentido, ¿no? Porque está luchando contra el narcotráfico, pero luego le da un perdón a uno de los pocos presidentes latinoamericanos que han sido investigados y encontrados culpables por temas de narcotráfico en Honduras. Entonces, uno ve una posición que es una posición extraña. Algunos, los peor pensados, que siempre existen, los peor pensados
plantean que el régimen y especialmente el presidente tiene intereses económicos en Venezuela y que lo que hay detrás de este tratar de ponerlos en el rincón es también llegar a acuerdos respecto al tema petrolero de futuro. No de presente, sino de futuro, donde, al igual que está pasando en Ucrania y en otras partes del mundo, hasta la familia Trump está involucrada, digamos, en sus propios beneficios. Llevarse un poco el negocio petrolero. Llevarse una parte del negocio del petrolero o llevarse una parte de la capacidad de negociación de lo que va a pasar con el petróleo venezolano. Para Trump, para sus amigos, para sus aliados, para su gente. Múltiples analistas plantean eso porque es muy extraño una estrategia sin salida. Tú vas, pones ahí los aviones, llevas muchísima gente, pones una base en Trinidad y Tobago, permites lo que está pasando en República Dominicana, estableces una sensación que es una sensación de opresión, ¿cierto?, frente a Maduro, que como tú bien dices, nadie lo defiende. Pero luego dice que también podría ser Colombia. Y bueno, Colombia es una democracia. Te puede gustar más o menos el presidente, pero es una democracia. Me imagino que los 100 candidatos presidenciales pues estarán en contra que los bombardee un país cercano, ¿cierto? Entonces es extraño porque no estableces una salida. ¿Cuál es la negociación? Tampoco lo ves a él parado con María Corina diciendo, mira, vamos a fortalecer la oposición, cosa que hicieron los demócratas mucho tiempo. Entonces, atrás hay algo que no estamos viendo. Yo creo que por un lado es esta mirada como más de el jefe mundial del bullying, digamos, sin límite. Y por otro lado, también una mirada mucho más estratégica o geoestratégica respecto al petróleo venezolano. Ahora, una pregunta es si Maduro es capaz de sostener esta presión y si es capaz de aguantar o si finalmente esta presión, que como tú dices es gigantesca, es una operación militar que uno esperaría de una guerra abierta, ¿va a terminar por quebrarlo a él o va a terminar por quebrar a su régimen? ¿Qué crees tú que puede pasar? Depende mucho de qué es lo que quiere hacer el gobierno norteamericano y el presidente Trump. Si lo que el gobierno norteamericano quiere hacer es si tú quieres, una transición democrática, probablemente la resistencia va a ser mayor. Si lo que quiere, por otro lado, es simplemente sacar a Maduro y llevarse un check, que hemos terminado con una dictadura latinoamericana, pero da lo mismo que quede, no digo Diosdado, porque es, digamos, es una figura pública, pero un otro más de ese mismo régimen con menos conocimiento, bueno, en realidad podría haber una negociación y no necesariamente una transición democrática. No tenemos tampoco tan claro cuál es el objetivo. A Trump la democracia no le importa nada, eso sí lo tenemos claro. Y tampoco pareciera que le importa mucho qué es lo que va a pasar en Venezuela saliendo Maduro. Le importa mucho más el punto de prensa de decir terminamos con el dictador latinoamericano, que qué es lo que va a pasar con Venezuela, los venezolanos, al día siguiente. Y lo que todos sabemos es que si no hay una oposición, lo que va a pasar el día siguiente es que algún otro del mismo régimen se va a hacer cargo del régimen y todo va a continuar un poco parecido. Porque tú, por otro lado, escuchas a María Corina o a los que están en la oposición y casi todos están fuera del país, no hay una orgánica, tampoco hay miradas tan claras de la relación con los militares, que están profundamente involucrados con el régimen. Entonces, pareciera que es un acto muy performático. Que eso va a traer algún tipo de acción, sin duda, porque si no, esto es como el cuento de Pedro y el lobo, ¿cierto? Tiene que hacer algo Trump. Algo tiene que hacer. Y ahí lo que él ha anunciado ya varias veces es que va a pasar a ataques terrestres en Venezuela, por ejemplo, eventualmente bombardeando sitios que se considere que tienen algún interés por el tema del narcotráfico. Eso sí podría ser una acción probable. Sí, podrían, mira, quirúrgicamente hoy en día pueden echar unos drones y que esos drones bombardeen algunos lugares que serán, llamémoslos laboratorios de la cocaína o lugares donde hay cocaína, que nunca sabremos si hubo, porque además ese es el problema que tenemos en este minuto. Y si funciona bien, dirán que bien, y si funciona mal, y al igual que lo que está pasando hoy día, dirán que es el jefe del ejército que se equivocó, ¿no? Que es lo que está pasando hoy día con estos muertos en el bote, que dicen, no, es el almirante. Entonces, toda la discusión en el mundo de la defensa es, bueno, pero entonces, ¿quiénes son los responsables de estas decisiones? Yo creo que lo que vamos a ver en las próximas semanas, que probablemente antes de la Navidad, es algún tipo de acción que demuestre que efectivamente hay cocaína en Venezuela, que desde ahí está saliendo hacia Estados Unidos y que hay una capacidad militar quirúrgica para poder enfrentarlo. De ahí a meter, digamos, tropa lo veo muy difícil. Ahora, Estados Unidos usa una cierta retórica en todo esto, ¿no? Que es hablar del narcoterrorismo como una amenaza y todo es
todo es narcoterrorista, básicamente, ¿no? Venezuela es un estado narcoterrorista. Se habla también de grupos, incluso de combatientes extranjeros que entran a Estados Unidos con el Tren de Aragua, también como una forma de justificar medidas de represión interna, que es lo que está haciendo Trump. ¿De dónde viene esta lógica de hablar del narcoterrorismo y qué tan cierta es? Sí, esta lógica de securitización de los temas viene desde hace ya un par de décadas en el mundo, ¿no? Donde tú empiezas a buscar cómo hacer para saltarte algunas leyes, algunos debidos procesos, algunas consideraciones básicas de libertades. Bueno, decir que está siendo atacado por el terrorismo, ¿no? Entonces, la guerra contra las drogas, ¿cierto? Todo el componente más militar. ¿Qué es lo que pasa en otros países? Traes a los militares a la acción cotidiana. Yo estuve en Washington hace 2 semanas y hay militares en las calles. No hacen mucho, pero hay militares en las calles para luchar contra el crimen organizado y el narcoterrorismo. Entonces, es una estrategia que permite tener una respuesta que es una respuesta que está unos grados más allá de lo que es el delito común, ¿cierto? Es la percepción que para luchar contra el crimen organizado no te da la estrategia de policía, justicia, sino que necesitas otro tipo de inteligencia y lo subes a un nivel de, evidentemente, de una amenaza al Estado, ¿cierto? Y obviamente eso te permite hacer un poco lo que está haciendo él en el Caribe, lo que ha hecho por muchos años, ¿no? No es primera vez. Y eso lo hemos visto además replicado en muchos países latinoamericanos, donde ya no hablamos del narcotráfico, del crimen organizado, sino empezamos a hablar del terrorismo, ¿no? Y casi todos los países latinoamericanos han mejorado, entre comillas, sus leyes terroristas para permitir que grupos que no son insurgentes, sino que están detrás de un mercado ilegal, sean considerados terroristas porque generan ansiedad en la población. Claro, y eso se ha usado mucho, bueno, en El Salvador también, ¿no? Bukele habla, de hecho, la cárcel de Bukele es el centro de control del terrorismo, ¿no? Claro. Y habla de las madres, las pandillas como terroristas. ¿Tiene alguna lógica eso? ¿Tiene alguna explicación que permita mejorar el combate del delito? Porque cuando hablamos de pandillas o de maras, ellos tienen un motivo económico. Sí. Los narcos ni hablar, digamos, los narcos no quieren destruir al Estado, quieren que el Estado funcione para ellos, digamos, Sí. porque quieren hacer negocios, quieren ganar plata. Es muy distinto a un grupo terrorista que tiene un objetivo ideológico, por ejemplo, que quiere llegar al poder o que quiere implantar cierta ideología. ¿Qué hay de eso en hablar de todo como narcoterrorista? Es que se licúa el concepto de terrorismo, ¿no? Cuando todo es terrorismo, nada es terrorismo. Cuando todo es crimen organizado, nada es crimen organizado. Yo creo que estamos en ese momento donde 3 personas que se ponen de acuerdo para cometer un delito, mañana son crimen organizado y dentro de 3 días son terroristas, ¿no? Entonces tienes un problema muy serio porque además las herramientas que tienen los estados para lidiar con cada uno de estos fenómenos que deberían de ser distintas se tienden a vincular. Claro. Entonces todos queremos ahora aviones no tripulados para estas 3 personas que se pusieron de acuerdo para robar un vehículo. Entonces evidentemente ese es parte de un proceso. Este es un proceso muy largo que además genera terror en la población. Porque cuando tú vas y dices, mira, tenemos acá un grupo narcocriminal, bueno, la policía, la justicia, ahora tenemos acá un grupo terrorista, la gente dice, bueno, nos van a volar un edificio, van a venir las bombas, ¿no? La sensación que es una sensación de desprotección total. Bueno, pero eso es parte del objetivo también, ¿no? Pero es parte del objetivo también. Ahora, los grupos criminales que están vinculados con mercados ilegales, que son estos mercados, como hemos conversado tantas veces, que lo que buscan es generar plata, muchas veces prefieren situaciones donde no hay tanta crisis, si no el mercado no crece. Claro. Esos grupos están pocas veces vinculados a cambios de régimen, están más bien en otro negocio, ¿no? Y por eso es que, por ejemplo, en Colombia tú sí tienes grupos que quieren tomar el poder, ¿cierto? Tú tienes situaciones de criminalidad. Ahora, que hay grupos criminales que son profundamente violentos, que tienen control sobre la ciudadanía, que están en aquellos lugares donde el Estado no está, sin duda en América Latina, y se estima que más o menos 120 millones de latinoamericanos viven bajo esos regímenes, o regímenes, digamos, cooperativos, ¿no? Entre un Estado que no está y estos grupos. Pero a mí lo que me sorprende es qué pasa con Estados Unidos y el 80% de la cocaína que se consume ahí adentro. Porque cuando uno dice el terrorismo, ok, pero nosotros tenemos acá un problema muy serio. Casi todas las armas que se usan en estos grupos criminales vienen de Estados Unidos. Luego, este es un mercado ilegal, el de la cocaína particularmente, que se consolida porque hay una demanda en Estados Unidos furibunda. Claro.
Y por ende, allá también deberían de haber algunos grupos que podríamos llamar narcoterroristas también, que son los que están vendiendo la droga, porque si no es como muy extraña la inequidad. Entonces, ya en el gobierno de Obama, en la segunda parte del gobierno de Obama, hicieron un esfuerzo muy grande de decir, miren, esto no se resuelve con solamente puño fuerte, ¿cierto? No se resuelve con Plan Colombia, se requiere también una estrategia desde Estados Unidos. Entonces ahí te das cuenta, cuando no escuchas a Trump nunca decir nada respecto a este tema, que en realidad pareciera esto mucho más un acto, digamos, vinculado a una mirada más de nación, de geoestrategia y también de un poquito barrer para adentro por la parte de los negocios y también por la parte, digamos, de la audiencia política. ¿Cómo se entiende en todo este esquema algo que tú mencionabas recién, que es el indulto al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado, él sí, con evidencia, con pruebas, ante un tribunal en Estados Unidos después de un juicio, precisamente por traficar droga en relación con grupos, con carteles hacia Estados Unidos? ¿Cómo puede entender uno que cuando supuestamente Estados Unidos está precisamente tomando todo este tipo de acciones muy fuertes para combatir el tráfico de drogas, aliado con gobiernos desde América Latina a Estados Unidos, al hombre que es el símbolo de esto, sí, se le indulte? Bueno, algunos le llaman intervencionismo político porque además el indulto ocurre más o menos 24 horas o 48 horas de la elección presidencial, Honduras, claro, donde hay un candidato que reconoce a este presidente. Entonces, el presidente Trump no lo dice, pero puede que en Honduras muchos crean que lo ha indultado porque es inocente. Entonces, hay un hecho político ahí. Entonces, ahí es donde tú dices, bueno, evidentemente la política y los negocios están por encima de la lucha contra las drogas, ¿no? Pareciera. Yo no he logrado entender verdaderamente qué responde esta decisión, por qué lo hace. Dice unas cosas más bien generales, como que el proceso no estuvo bien hecho, pero todo indica que tiene que ver con el proceso de que Honduras deje de ser, digamos, un país gobernado por la izquierda o la centroizquierda y fortalecer esta visión más bien de derecha, que es el partido donde que estaría apoyando al expresidente. Claro, y es una segunda intervención directa de Trump en elecciones en América Latina, ¿no? En Honduras, como tú dices, Sí. Él interviene directamente apoyando a un candidato, amenazando con represalias si no gana ese candidato. Ahora, como el conteo de votos es bastante estrecho, Súper dice que también estrecho. tiene que ganar su candidato o si no va a haber consecuencias serias, ¿no? Y ya vimos lo que pasó en Argentina. Así es. ¿Se podría convertir eso también en una especie de norma de que Estados Unidos interviene con la zanahoria y el garrote en las elecciones de América Latina? Bueno, sí. Digamos, no ha tenido consecuencias, ¿no? No, realmente una de las cosas muy interesantes del presidente Trump es que él juega y empuja, mientras lo dejan, es como el fútbol americano, mientras lo dejan, él barre con todo lo que puede. Ahí donde se encuentra una resistencia, empieza a jugar para el costado. Claro. ¿Y con quién ha jugado para el costado? Con Lula, ¿cierto? Porque ahí la conversación fue mucho más dura, entonces finalmente retrocedió cuando empezó a ver cómo crecían los valores de las cosas en Estados Unidos. Ha jugado un poco más al costado con México, con la presidenta Sheinbaum, y le ha dado todo tipo de, digamos, de flores, de reconocimientos, pero con aquellos países que son más pobres, más débiles, menos importantes, o que no logran, digamos, tener una visión única, pues avanza y juega en cosas que hace solo 6 años hubieran sido increíblemente imposibles, ¿no? Que el presidente de Estados Unidos se meta directamente, digo, no estamos hablando de los 70s, ¿no? Ahora, pero bueno, él avanza, y yo creo que eso uno lo podría ver incluso, sin duda, en la elección en Colombia, incluso lo podríamos ver en la elección chilena, ¿no? Habría que ver si el presidente lo hace. Ahora, tienes un problema, y es que si el presidente Trump se pelea con uno de los dos candidatos, el sentido nacionalista de los partidos también puede agarrar y decir, bueno, vamos a blindarlo, ¿no? Que es lo que pasa un poco con Petro, ¿no? Nada mejor que ser, digamos, el bulleado por el presidente, porque ahí te conviertes en una víctima y eso podría ayudarte. Y Petro ha intentado usarlo, no sé si con éxito o no, pero lo ha usado, el tema de ser como el gran contendor de Trump. Sí, lo ha usado porque además, digamos, los epítetos que van y vienen son terribles, ¿no? Entonces, evidentemente, en un grupo de la población sí tienen resultado. Y uno podría pensar que el presidente Boric está haciendo algo similar, de también intentar enfrentarse de alguna manera con Trump, porque ha habido episodios en los cuales Boric ha sido bastante crítico y ya vemos lo que ha conducido ello. Una declaración del embajador de Estados Unidos
metiéndose en política interna, diciendo claramente que él prefiere un candidato, y una nota de protesta del gobierno chileno al respecto. Sí, no, a mí me parece la nota de protesta correcta, porque en definitiva los embajadores están para otras tareas, ¿no? No, yo siento que el presidente de Chile más bien, digamos, vamos a poner las líneas donde están, al lado de lo que hay entre Petro y Trump, entre Maduro y Trump. Trump pone la vara bajita en términos de lo que significa la diplomacia mundial. Y yo creo que en ese marco el gobierno de Chile en general lo que ha hecho es siempre decir lo que piensa sobre Ucrania, lo que piensa sobre Nicaragua. Ha sido muy cuidadoso con el tema de Venezuela, ¿cierto? Y el presidente no ha dejado de decir lo que piensa respecto a Estados Unidos, pero podría ser mucho más duro, creo yo. Y ahí la duda siempre es qué le conviene a un país pequeño como Chile en este tipo de materias, porque hay una línea que es más bien no nos podemos dar el lujo de pelear con Estados Unidos, más bien tenemos que hacer un poco lo que hace Argentina y tratar de ser los mejores amigos de Trump. Y otra línea que es más bien decir, no, Chile tiene que defender sus principios aunque esos principios hoy día parezcan estar muy cuestionados y parece incluso que defender esos principios, como la no intervención en asuntos de otros países, como el respeto al derecho internacional, te ponen en conflicto con Estados Unidos, porque son principios que Estados Unidos no está respetando. Claro, pero la historia es larga. Y yo creo que tarde o temprano los principios, digamos, de respeto de los derechos humanos, de respeto del debido proceso, del Estado de Derecho, van a sobrevivir. Salvo que querramos todos ir a vivir, digamos, en un mundo autocrático, una tercera y cuarta guerra mundial. Que hay países que se están preparando para eso, porque sienten que no hay mucha solución. Evidentemente Chile primero tiene ya como primer socio comercial no a Estados Unidos. O sea, ya se diversificó, ¿no? Es verdad que uno siempre piensa que todavía está en el hemisferio como muy ligado, pero la verdad es que tienes a los chinos con un rol muy importante económico, por lo menos en Chile. En segundo lugar, creo que evidentemente a Chile no le conviene pelearse con ninguna de las grandes potencias. No tiene nada que ganar en un mundo donde lo multilateral ha desaparecido y donde mañana más tarde vas a tener que ir a negociar con ellos un montón de cosas. Pero no olvidemos que Trump está a punto de supuestamente no sé, invadir Venezuela y le sigue comprando petróleo y sigue negociando cosas económicas y de comercio. O sea, ellos tienen las cuerdas bien separadas entre una cosa y la otra. Y yo creo que Chile con este presidente y con el próximo va a poder también tener, digamos, una relación que sea una relación de un cierto nivel de cordialidad. Lucía Demers, muchas gracias por habernos acompañado y hablando de un tema que importa. Gracias a ti. Podría Ser Tú es una iniciativa conjunta de Abofem y del estudio jurídico AML Defensa de Mujeres que cuenta historias de inequidad e injusticia a las que todavía se enfrentan muchas mujeres en Chile y que demuestran que las 3 causales en el caso del aborto no son suficientes. A continuación vamos a revisar una historia real que vivió una mujer chilena y que podría ser la tuya, la de una amiga, una hermana o una pareja. ¿Te imaginas lo que es someterte por años a tratamientos de fertilidad para tener un hijo? ¿Te imaginas enterarte que estás embarazada al mismo tiempo que te diagnostican con cáncer? ¿Y te imaginas que no puedes comenzar con tu tratamiento por el hecho de estar embarazada? Yo siempre quise ser mamá. Por eso no dudé en comenzar un tratamiento de fertilidad para lograrlo. Fueron cientos de inyecciones, visitas al médico y sobre todo miles de noches en vela. Pero nunca me imaginé que el día que recibiera la noticia de mi embarazo, también me iba a enterar de mi cáncer. La quimioterapia tenía que comenzar de inmediato para que se cumplieran los buenos pronósticos que me daban los médicos. Pero las leyes en Chile me obligaban a esperar. Y como mi vida no estaba en peligro inmediato, no me cubría ninguna de las causales, así que tuve que viajar a otro país para poder acceder a un aborto legal. Ahora ya estoy de alta y pude lograr el sueño de ser mamá. Pero no puedo dejar de pensar cuál será la suerte de todas esas mujeres que no tienen la posibilidad de viajar. Podría ser tu historia. Podrías ser tú. Jaime Gazmuri fue el último embajador de Chile en Venezuela y nos acompaña para conversar de este tema hoy en Lo que Importa. Jaime, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Daniel.
¿Cómo ves lo que está ocurriendo? ¿Qué crees que está intentando hacer Estados Unidos en Venezuela? Bueno, yo tengo la impresión de que esta operación insólita de Estados Unidos, que este es el despliegue militar más grande que ha hecho Estados Unidos en el Caribe desde nunca. Este ha sido un despliegue mucho mayor que otras invasiones que se invadió República Dominicana, se invadió Panamá, se invadió Granada. ¿No? Esta es una operación que ha movilizado una cantidad de medios, sobre todo marítimos, el portaaviones más grande del mundo. En fin, es una de las operaciones mayores. Uno se pregunta, con un pretexto, y el pretexto es eliminar el tráfico de drogas supuestamente de Venezuela a Estados Unidos. Hay que decir que el supuesto es falso. ¿Por qué es falso? Porque Venezuela ni produce coca, ni elabora cocaína. Y no es un lugar de tránsito importante hacia los Estados Unidos. Eso está estudiado, eso está en el informe de Naciones Unidas, que es dedicado al tema del tráfico. El tráfico fundamentalmente es Pacífico, Colombia, y el Triángulo del Norte, Guatemala, Honduras, Salvador, y allí México y allí Estados Unidos. Entonces la premisa es falsa. Esto no es una operación para cortar el flujo de tráfico de drogas. ¿Para qué es entonces? Bueno, segundo, si fuera para tráfico de drogas está todo mal hecho, porque lo que han hecho ahora es bombardear 12, 13 lanchas y matar 70 personas. Si el tema fuera la droga, lo que uno que hace con una lancha que supuestamente lleva droga, primero la detiene. Segundo, incauta la droga. Tercero, toma preso a los tripulantes. Cuarto, los interroga para saber quién le entregó la droga y a quién se la va a entregar. O sea, nadie que esté persiguiendo el tráfico de droga mata al señor en el auto que la lleva. Eso lo hemos visto aquí con las operaciones antidrogas. Hubo hace poco tiempo unos señores que eran miembros de las Fuerzas Armadas, tuvieron el auto, sacaron la droga. O sea, esto no tiene que ver con la droga. Por supuesto. Y creo que eso es objetivo. O sea, los argumentos que doy yo son irrebatibles. Entonces uno dice, ¿cuál es el propósito? Derrocar a Maduro. Es obvio. Y yo creo también que es dar una señal a América Latina. Miren, señores, volvemos a ser un país que interviene directamente en función de nuestros intereses. Eso no había ocurrido en los últimos, que yo me acuerde, 20 años de esa manera. Así de tan abiertamente. Y eso tiene que ver, creo yo, también con la competencia, por la hegemonía geopolítica entre China y Estados Unidos, y por la creciente presencia económica y comercial china en América Latina y particularmente en América del Sur. O sea, es volver a la doctrina Monroe de América para los americanos, que el significado es Estados Unidos, esto es nuestra área de influencia, no se metan aquí. Por tanto, intervengo como no había intervenido en los últimos años. Correcto. Interviene de manera económica, como el préstamo especial a Milei, interviene con opiniones sobre la política interna, como la opinión de Trump apoyando uno de los dos candidatos recién este fin de semana en Honduras. O sea, Estados Unidos vuelve a ser una potencia presente y actuante en América Latina, donde, como ha dicho Trump, no descarta tampoco la intervención militar. O sea, volvemos a lo que se llamó al comienzo del siglo pasado la política de las cañoneras. Hablemos un poquito de la situación de Maduro. Lo que está haciendo Estados Unidos, uno podría entenderlo como poner presión, una presión que sea tan insostenible que termine por romper el régimen de Maduro, que el propio Maduro decida huir, o que sus fuerzas más leales terminen diciendo, bueno, aquí nos tenemos que deshacer de Maduro porque esta presión es demasiado fuerte. Bueno, yo tengo la impresión de que, claro, o sea, el primer objetivo, yo creo que es un objetivo muy importante, el de reafirmar la presencia americana, ese objetivo ya, entre comillas, está cumplido. Estamos todos advertidos. El mensaje está claro. El mensaje está todo advertido. El tema es cómo termina este capítulo. Yo tengo la impresión de que el cálculo de Estados Unidos, y eso es lo que dice además la oposición más radical venezolana, lo que dice María Corina Machado, es que esta presión tan grande va a producir un quiebre en las Fuerzas Armadas eventualmente, y eso puede significar
la salida de Maduro y, por tanto, que se establezca un proceso de transición democrática. Entiendo que ese es el objetivo. Lo que yo puedo decir es que hasta el día de hoy eso no lo han logrado. Y por tanto, el quiebre yo lo veo complejo. No tengo toda la información de inteligencia, porque en general, incluso el año y tanto que yo estuve viviendo allí, para mí, que traté de informarme obviamente lo más posible, era mi trabajo principal, entender qué estaba ocurriendo en ese país. En general, las Fuerzas Armadas y la cúpula militar es una caja negra bastante cerrada, incluso para la oposición venezolana, para los académicos. En fin, yo no logré hacerme una composición clara de qué ocurría allí dentro. Ahora, lo interesante es cómo se sostiene eso y por qué esa cúpula sostiene Maduro. Porque es un país donde evidentemente la situación económica es desastrosa, la situación humanitaria es desastrosa. ¿Qué es lo que ellos obtienen o por qué les conviene seguir apoyando un régimen como el de Maduro? Hay un tema que desde afuera se entiende poco. No es que hayan Maduro y los militares. El sistema de poder venezolano es cívico-militar. No como en otros países. No como en Chile. En Chile había unas fuerzas armadas y han habido otros poderes del Estado. Claro, con la dictadura todo se confundió un poco más. O sea, las fuerzas armadas son parte esencial del régimen. Porque el líder era militar, además. Claro. O sea, las Fuerzas Armadas venezolanas se definen como chavistas. Ninguna Fuerza Armada se definió en América Latina como... No alcanzaron a decirse... Eran Pinochet, pero no se definían como pinochetistas. Claro, se definen desde una ideología. Desde una ideología, ¿cierto? Sí, es un tema muy central. Entonces, Maduro y los militares son... y la cúpula civil son parte de un sistema. Y un sistema que tiene el monopolio del poder y donde hay también bastantes, creo yo, niveles de alguna significación de corrupción. Yo no alcancé a medirlos, pero hay cosas que son evidentes, digamos. O sea, los generales viven de una manera que el salario que tienen no les alcanza. Yo vi las casas, o sea, eso no me lo contaron. ¿Y esa corrupción viene del contrabando, por ejemplo? No, esa corrupción viene, yo creo, básicamente de negocios, viene de alguna actividad ilícita que yo tengo la impresión de que en Venezuela no es el tema de la droga, como se dice, sino que es más bien el tema del oro. La minería ilegal del oro, que es muy fuerte. Del oro, que es muy fuerte. Claro. Venezuela tiene muchos recursos minerales, entonces se escucha mucho rumor de que hay zonas, entre comillas, ocupadas o militarmente o por milicias o algunos dicen incluso por algunos de los grupos venezolanos. O sea, hay una economía ilegal, eso es claro. Esa economía no es droga en lo fundamental. Puede que haya algo de tráfico de droga, pero poco por esta condición de que no son ni productores ni transformadores. Y tampoco son canales de Estados Unidos. El canal de Estados Unidos es o por el Pacífico, ¿cierto? O por México. O por el Caribe, Florida. Pero Venezuela no juega un papel ahí. Entonces es una cúpula civil, militar, que tiene el control del poder, que no tiene una oposición organizada al frente, que perdieron abrumadoramente la última elección. En general el madurismo las había ganado porque eran mayoría, no el madurismo. Maduro ha sido malo para ganar elecciones. Chávez era muy bueno para ganar elecciones. Entonces eran o mayorías reales o a veces porque la oposición jugó a la abstención. Entonces un régimen muy cohesionado hasta hoy día, con una cúpula que son lo mismo, no es que hayan civiles y militares, y que tienen el control de todas las instituciones del país. Controlan las Fuerzas Armadas, las policías, que son varias policías, la mayoría de los municipios, o sea, tienen un control férreo estatal. Y en un régimen de dictadura. Y Jaime, eso es importante porque por lo tanto es una élite que gana mucho, por cierto, no solamente tiene poder, sino que tiene grandes recursos económicos por la corrupción y que por lo tanto está en riesgo de perder muchísimo también, ¿no? Entonces, porque son parte de un sistema. Se quiso investigar el tema de la corrupción, las violaciones a los derechos humanos. Entonces, en general, cierto, gente que pierde mucho entregando el poder. Por eso hicieron fraude en la elección.
y con una oposición interna que, o sea, yo no tengo duda que la mayoría de los venezolanos ya lo manifestaron en la votación, digamos. No hay cifras oficiales porque no las dieron, pero yo tengo la impresión de que las actas que logró reunir con un gran trabajo de organización en la oposición dan un resultado de que es lo que ocurrió, o sea, fueron 60, 40, 70, 30, fue muy abrumadora. Queda un remanente de madurismo, 15, 20%, no sabemos. Pero si hoy día hubiera un plebiscito en Venezuela, todo el mundo estaría porque Maduro se fuera. Ahora, el tema es que, ¿qué van a hacer los americanos? Porque algo tienen que hacer. Descartada bueno, una cosa es seguir presionando para que se produzca un quiebre, pero ese quiebre yo lo veo muy difícil. Por lo que hemos dicho, ¿no? que es muy difícil. Sí, y además, claro, yo también eso un poco uno lo vislumbraba, digamos que las condiciones materiales de mucha gente que es de la Fuerza Armada ya son relativamente complejas. A mí me tocaba, de repente me decía un señor que, en fin, se acuartelaba solamente los fines de semana porque no había suficiente rancho para todo el personal. Sí, seguramente hay descontento también en la Fuerza Armada, pero hasta ahora no ha habido ninguna, salvo pequeños grupos conspirativos que siempre han habido en Venezuela. No veo que haya una resistencia, o sea, no veo un quiebre militar. Si hubiera un quiebre se podría producir una situación de guerra civil. Pero hasta ahora no hay quiebre, ese es el tema, no hay quiebre. Entonces, ¿qué hace? Se descarta la hipótesis de la invasión. ¿Tú la descartas? Ellos la descartan hasta ahora. Toda la opinión, todos los especialistas en relaciones internacionales americanos y demás dicen que, primero, hay encuestas, la invasión a Venezuela tiene un rechazo abrumador en la opinión pública americana. Trump ha prometido que él no va a incurrir en nuevas guerras, se trata de presentar como el pacificador, por así decir, en Israel, ahora en Ucrania. Lo otro que se dice también, y yo lo creo, que el contingente naval que está allí a bordo de los destructores y el portaaviones son 5 o 6 mil, eso no alcanza para ocupar Caracas, porque cuando uno invade tiene que llegar a Bagdad, ¿cierto? Claro. Y una cosa es llegar y otra cosa es lo que puede pasar después. Puede ser después, ¿cierto? Entonces, que es un trauma que tiene muy presente Estados Unidos. Ya primero, ¿cierto? Y además, bueno, yo tengo la opinión de que la inteligencia americana en estas operaciones se ha equivocado históricamente siempre. Desde cuando derrocaron al Shah, no al Shah, sino que al Mossadegh, al que suplantó el Shah de Irak. Después Irak, se equivocaron completamente. Se equivocaron completamente en Libia. La democracia en Libia todavía no se puede consolidar. Bueno, entonces, porque, perdón, Jaime, si hay una invasión, va a haber resistencia. Al nivel de resistencia va a haber. Porque algunos, Jaime, hacen la comparación con Panamá. Cuando el año 89 George Bush padre invade Panamá básicamente para sacar del poder a Manuel Noriega en una operación que sí fue bastante quirúrgica. Y dicen, tal vez se podría hacer algo parecido. Entrar, sacar a Maduro, irse. Sí, pero si sacan a Maduro y ¿a quién ponen? ¿A quién se instala en Miraflores? La María Corina. ¿Con qué policía va a manejar ese país? ¿Con qué ejército? O sea, la invasión obligaría a Estados Unidos a tomar un rol en la pacificación. Claro. Lo que hicieron en Irak. Y eso sabemos cómo puede terminar. Claro, lo hicieron en Irak. Claro, o sea, el gobierno empezó a trabajar. El gobierno que se instaló después de la invasión trabajaba en un área de Bagdad cercada y defendida por los marines. O sea, pretender, ¿cierto? Claro, porque si hay un golpe, efectivamente pudiera haber un gobierno de transición y ahí empieza un proceso, porque al punto que voy, Daniel, yo tengo la impresión de que esto no tiene salida positiva. La política en la que están los americanos, salvo que se llegue también, cosa que no ha descartado Trump, a una negociación con Maduro. Correcto. Pero yo creo también que la negociación con Maduro no es como salen con unos medios de prensa,
garantizarle que se vaya a Rusia. Porque si quisiera irse a Rusia, se va esta tarde a Rusia, no tiene que pedirle permiso a nadie. Incluso creo que se podría ir a Turquía, porque hay una relación entre el gobierno turco y el venezolano que ha sido buena y favorable a los turcos en general, además. Entonces, de esas son fantasías. Lo que habría que intentar es una negociación para una transición democrática, donde va a quedar algunas garantías al régimen y además lo que hay de allí de chavismo, porque también el chavismo, ya hay alguna disidencia en el chavismo, pero en fin, yo algo de eso pude advertir. Pero frente a la agresión americana, frente a la amenaza de la invasión, ese chavismo disidente evidentemente no va a estar con la invasión. Claro, cierra filas en torno a Maduro. Cierra filas en torno al país. ¿Y con tu experiencia crees que hay algo que podría hacer que esa negociación efectivamente tuviera resultados? ¿Hay algo que se pudiera ofrecer o una transición que se pudiera ofrecer que fuera aceptable para Maduro y para esta cúpula que lo rodea? Sí, yo tengo la impresión de que sí. O sea, desde el punto de vista, porque en Estados Unidos, otro elemento yo creo que es importante considerar en el análisis, que yo tengo la impresión de que en Estados Unidos hay al interior del régimen de Trump, hay dos miradas respecto de Venezuela. Una que enfatiza los intereses de la industria petrolera, que incluso tienen un delegado ya que estuvo hace 3 o 4 meses con Maduro, que lo que quieren es algún tipo de arreglo que les permita a las empresas americanas hacerse de la mayoría de lo que son las reservas de petróleo más grandes del mundo. Eso hay que tener siempre que hablamos de Venezuela. Yo lo que aprendí, siempre hay que entender qué está pasando con el petróleo. Y el petróleo todavía, a pesar del cambio de la matriz energética, yo creo que todavía tiene 40, 50 años. Bueno, ahí están las mayores reservas de petróleo. Hay petróleo. Hoy día se sigue vendiendo petróleo venezolano a Estados Unidos por la Exxon. Hoy día en la mañana llegaron... junto con los negocios flota, siguen funcionando. Junto con la flota sigue llegando petróleo, porque es un petróleo que tiene útil. Y lo otro es el sector más duro, más ideológico, por así llamarlo, que es Rubio, que básicamente el tema de Rubio, ¿cierto? Y es lo que llaman en fin, el grupo allí de Miami. Básicamente el objetivo es liquidar Maduro como el primer paso para liquidar después a Castro. O sea, no Castro ya se murió, sino que el régimen cubano, etc. Entonces, están jugando estas dos. La transacción tendría que ser asegurarle, yo creo, a lo que representa el chavismo un espacio político en el futuro régimen, y a los jerarcas algún tipo de amnistía. Que siempre se le ponen nombres más elegantes. En Colombia era justicia transaccional, ¿cierto? Pero algún sistema donde haya algún tipo de impunidad, sea para temas de derechos humanos, que son graves, pero no son atroces. Bueno, siempre son atroces, digamos, pero en fin. Y el tema de que se blanqueen las empresas que surgieron de mala manera. Porque hoy día hay un sector, se llama la poliburguesía, claro, ¿cierto? Hay un sector de empresarios, y bueno, yo lo conocí, les dicen enchufados, que son empresas que crecieron al amparo del Estado. Ahí está el elemento de corrupción, ¿cierto? Créditos especiales, asignaciones, etcétera. O sea, todo tipo de aprovechamiento ilícito o al margen de la ley de los recursos del Estado. Pero hay un sector privado que es el tradicional, de empresas importantes que se han quedado y sobrevivido en Venezuela todos estos años. Y al lado de ese sector hay un nuevo empresariado que es hijo del madurismo. Claro. Pero que hoy día ya son unos señores que son empresarios que compran y venden cosas y exportan. Y quieren mantener su negocio en un nuevo régimen. Jaime, ¿qué pasa con el resto de América Latina aquí? Porque lo decíamos al principio, esto es evidentemente algo mucho mayor. El fantasma de la intervención militar directa de Estados Unidos en Venezuela sería algo bastante inédito. Estados Unidos ha intervenido militarmente en el Caribe, en Centroamérica, en gran parte de la historia. Ha intervenido políticamente, sabemos el caso de Chile. Pero una invasión contra un país sudamericano sería algo bastante inédito. Y esto ha tenido bastante apoyo. Veíamos a José Antonio Kast, por ejemplo, candidato presidencial en Chile, diciendo que
En el caso de la invasión, él aplicaba la lógica de por la razón o la fuerza. ¿Qué te parece que hay apoyo desde Chile para una intervención militar directa de Estados Unidos? A mí me parece que, bueno, primero, a mí me parece gravísimo. Me parece gravísimo en el sentido de que hay una nueva corriente, no solo en Chile, en América Latina, que es esta nueva corriente de ultraderecha. Claro, Kast no aparenta eso, porque evita muchos temas, pero la opinión de Kast, lo que yo sí puedo decir es que contraría lo que ha sido la tradición diplomática chilena desde el presidente Alessandri, o sea, desde siempre, con gobiernos de derecha y de izquierda, en democracia. De derecha Alessandri, bueno, y Sebastián Piñera también siguió en general los lineamientos históricos de la diplomacia chilena. Porque se está apoyando una intervención militar de Estados Unidos en Sudamérica. Se está apoyando una intervención directa de un país en Sudamérica, lo que rompe un principio básico del orden internacional, que es la soberanía de los estados. Y es darle a una potencia el derecho a intervenir militarmente allí donde ellos estimen conveniente, con los argumentos que ellos determinen. Y eso va contra todos los principios de soberanía nacional. Lo nuevo en América Latina es que una política que habría tenido y que ha tenido el repudio histórico de derechas y de izquierdas, salvo en las dictaduras, digamos, hoy día tiene algún apoyo en distintos sectores de América Latina. Yo creo que también no ha habido una condena como uno habría esperado de gobiernos como el de Paraguay. No ha sabido nada de alguna condenación del gobierno ecuatoriano. Bueno, la Cancillería chilena felizmente sacó, digamos, una declaración bastante clara que no hace sino reproducir nuestra postura internacional, que es el derecho internacional, el derecho interamericano. O sea, aquí es muy grave que se justifique la intervención militar. Porque es claro que, en fin, no está en cuestión, por lo menos nadie, muy pocos en Chile pueden afirmar que en Venezuela hay un régimen legítimo. Eso lo dijimos, bueno, por algo lo expulsaron a mí como embajador. Sí, claro, una dictadura, hoy día no tenemos embajador en esa dictadura. Sí, evidente. Pero eso contraría, yo creo, los intereses más profundos de Chile y de América Latina. Y América Latina es incapaz hoy día de tener un frente común, porque precisamente tenemos gobiernos que están totalmente alineados con lo que haga Trump. Gobiernos que están completamente alineados con los Estados Unidos, no con los Estados Unidos, porque... No, con el régimen de Trump. Con Trump. Porque ahí hay una cierta internacional, por así decir, una internacional de la ultraderecha, digamos, del cual hay gente que se asimila a esa, y eso va contrariando lo que es la tradición democrática del continente de hace muchos años. Jaime Gasmuri, ex embajador de Chile en Venezuela, gracias por habernos acompañado hoy hablando de un tema que importa. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Lo que Importa. Gracias por acompañarnos durante toda la temporada. Estábamos viendo ahí los resúmenes de Spotify, del Spotify Wrapped, que nos envían ustedes también, contándonos cómo también hemos sido los favoritos en este año para muchos de ustedes en Spotify, en YouTube, que nos han seguido cada semana. El que acabamos de terminar, es el penúltimo programa de la temporada 2025. La próxima semana vamos a tener el gran cierre de temporada de Lo que Importa, con algunas novedades también en cuanto a la programación semanal, porque es una semana muy especial. Vienen las elecciones, viene un especial de animales políticos también, así que atentos porque les vamos a contar de algunas novedades para el que va a ser nuestro último capítulo de la temporada 2025 de Lo que Importa, antes de volver a encontrarnos, por cierto, con nuestra tercera temporada en 2026. Así que tengan un muy buen fin de semana largo y nos vemos la próxima semana con el capítulo de cierre de la temporada de Lo que Importa. Lo que Importa fue presentado por Arauco, renovables para una vida mejor.